Entonces, la idea es, dentro de todo esto, seguir advirtiendo cuáles son los efectos positivos, cuáles son las virtudes de un tipo de cambio fijo frente, por ejemplo, a un flexible o ante una devaluación cambiaria. El tipo de cambio fijo, por experiencia que hemos tenido en lugares como Panamá, que no tiene banco central ni curso forzoso, tiene el balboa y el dólar, pero la gente ha terminado eligiendo asintóticamente, si ustedes quieren, el dólar, por experiencias que hemos tenido también en El Salvador, que es una economía dolarizada, pero sobre todo en el Ecuador, porque es la experiencia más reciente, la dolarización ha cumplido hace no mucho tiempo 20 años. Lo primero que permite el tipo de cambio fijo, porque por cierto la dolarización o el tipo de cambio fijo son parecidos, aunque imperfectamente son un símil imperfecto entre ambos. El tipo de cambio fijo equivale a un símil imperfecto de la dolarización. ¿Qué es lo que en el Ecuador ha permitido o impedido en el Ecuador? La ruina de las finanzas públicas termine afectando al sector bancario y financiero. O se lo planteo de otra forma, como había dicho más temprano, e insisto en decir, si en Bolivia incurrimos en la devaluación cambiaria, lo primero que pasa es que el balance del conjunto del sistema bancario y financiero, de las entidades que conforman el sector bancario y financiero, explota. Y lo mínimo que puede suceder es una corrida bancaria al día siguiente y terminamos destruyendo en cuestión de horas todo el sistema. Y como terminamos destruyendo el sistema, terminamos volviendo al trueque o ahorrando los pocos dólares que podamos tener en nuestras alcancías o cajas fuertes o debajo del colchón en nuestras casas. Es decir, casi barbarie, o estaríamos retrocediendo varias décadas en cuanto a modernización no solo del sector bancario y financiero, sino además de nuestra economía en general. ¿Qué garantías podríamos tener de poder preservar nuestra propiedad privada de aquello en lo que hemos invertido nuestro tiempo, nuestro esfuerzo incluso físico y demás para poder ser dueños de aquello que es legítimamente nuestro? Además, como ustedes se pueden estar dando cuenta, nos estamos enfrentando a un proceso de transferencia de riqueza masivo y forzoso. Es muy peligroso, como les digo. Quienes más se benefician de una devaluación son quienes más deben. ¿Y quién es la entidad o el sector más endeudado en los últimos 15 años? Es el sector público. El sector público o del aparato público burocrático, me estoy mordiendo la lengua, no tiene ningún incentivo para ajustarse. Entonces, en vez de ajustarse, en vez de despedir gente que vota por el régimen, va a hacer que las pérdidas las termine pagando el sector privado. Es también una socialización de pérdidas. Efectivamente, el tipo de cambio fijo está muy apreciado, es muy rígido para una economía al mismo tiempo tan rígida. Cuando uno se fija, por ejemplo, en el régimen monetario que tiene Chile, que es de tipo de cambio flotante, ese país todavía se puede dar el lujo de tener un tipo de cambio flexible o flotante porque la institucionalidad lo acompaña. Pueden darse el lujo de tener ese régimen. Pueden darse el lujo de tener un régimen en el que, por cierto, no es que intervenga el mercado, sino que, por el contrario, el Banco Central y sus funcionarios intervienen en él a diario y a cada momento. Es decir, tipo de cambio flotante o flexible no es libre mercado, sino es más bien intervención todavía mayor y comparativamente hablando al tipo de cambio fijo. Entonces, como decía, un país como Chile y una economía como la chilena puede darse el lujo de tener tipo de cambio flexible porque tiene al mismo tiempo una institucionalidad que la acompaña, pero al mismo tiempo y por sobre todo tiene un régimen laboral sumamente flexible también. Eso es lo que hace competitiva por sobre todas las cosas a una economía como la chilena. No lo que diga el Banco Central, sino lo que diga la flexibilidad del sector real de la economía, ¿sí? Es relativamente más fácil que en Bolivia emprender en Chile.
atrae mucho más capital del exterior. Hay bancos internacionales, incluso bancos privados de inversión en Chile. Hay muchas startups en Chile. Se respeta la propiedad privada, se respetan y cumplen los contratos. Y con esto podría quedarme un largo trecho más explicándoles cuáles son las virtudes que todavía, antes de que se celebre o empiece a celebrar la nueva constituyente, de las que goza Chile, justamente, y es lo que se debe evitar. Es decir, el tipo de cambio fijo no es el cielo sobre la tierra. No nos promete en absoluto que se vayan a solucionar todos los temas. Lo que sí hace es obligar, al mismo tiempo que delatar la voracidad fiscal de cualquier gobierno, es obligar a que incurren ajustes, porque la alternativa de la devaluación es todavía peor. Es todavía peor. Nadie sabe qué es lo que puede suceder. Todo el mundo está muy confiado en que si devaluamos y hay relativa inflación consecuente, el Banco Central tendría la capacidad de controlarla. Y yo les pregunto, ¿qué credibilidad tendría el público en general, no solamente en el Banco Central, sino además en el sistema bancario y financiero? Si al final todo depende de la confianza que tengan o que puedan generar las autoridades en el manejo de una crisis comparable o a la que podríamos estar advirtiendo ahora mismo. Por cierto, en el Ecuador, otra de las cosas que ha permitido la dolarización ha sido reducir de manera considerable, por más que Rafael Correa haya intentado muchas veces volver al sucre, es decir, volver a nacionalizar la moneda, no ha impedido, como les decía, no ha permitido el cielo sobre la tierra en el Ecuador, que tiene una institucionalidad muy similar a la boliviana, pero al menos, aunque han entrado en crisis, al menos en el Ecuador no han tenido inflación y crisis sistémica en el sector bancario y financiero. Eso es por demás que plausible. No es el sistema monetario ideal. No estamos hablando de una discusión sobre el sistema monetario y bancario ideal como la que tanto se discute desde la Escuela Austriaca de Economía, que por suerte no tiene un pensamiento monolítico a su interior respecto de cuál sería el sistema monetario ideal alrededor del mundo. Si habría que volver al patrón oro clásico, si sería mejor tener free banking y libre elección de monedas y demás. Estamos hablando de la mejor estrategia posible, por muy dura que fuere, para tratar de controlar una crisis que podría terminar siendo muy severa o ante un proceso muy severo de transferencia masiva de riqueza y forzosa, o finalmente de que termine volando por los aires el sistema bancario y financiero.